a darle la presentación a la maestra Angélica María Hurtado Pérez. Ella más que nada es una maestrante en intervención educativa en el área de educación y ciudadanía. Es licenciada en psicología, ambas por la Universidad de Colima. Cuenta con un diplomado en modelos psicoterapéuticos, modelos, proyectos sociales por parte de la UNAM, imagen, comunicación y liderazgo, así como formación de instrucciones de la CMIC. Igual cuenta con un curso de atención y prevención de la violencia, Congreso Internacional de Educación para la Edad, formación de promotores de salud sexual, estrategias de intervención en población infantil, estrategias de intervención en adolescentes, entre otros. Asimismo, me gustaría decir o resaltar que tiene experiencia en organización de cursos e impartición de talleres para la Secretaría de Educación de Manzanillo, así como médicos del mundo de Francia, México y además y muchas otras organizaciones. Realizó diferentes tipos de talleres enfocándonos en la prevención de adicciones, en la prevención de la violencia, fortalecimiento de habilidades, educación emocional y autocuidado. También elaboró la evaluación de proyectos institucionales comunitarios. La verdad es que para ser honestos, viendo lo que sería toda la línea de formación de quien sería nuestro ponente el día de hoy, pues va a ser un excelente curso que vamos a estar recibiendo. Así que sin más por el momento, vamos a darle la bienvenida a nuestra ponente, la maestra, y los dejo el micrófono totalmente abierto para ella. Muchas gracias, maestro José Manuel Reyes, por tan amable presentación y gracias por la invitación para estar compartiendo la sesión del día de hoy. Agradezco, ofrezco ahí una disculpa por los contratiempos en la conexión, pero ya estamos por aquí. Maestro, si me puede apoyar, permitiéndome la confitrionía para poder proyectar, por favor. Me alegra ver por ahí que tienen varios sus cámaras encendidas. Así, siempre es agradable cuando nos encontramos por este medio, pues visualizar a medida de las posibilidades, porque también de repente ahí falla la conexión o demás. Entonces, que tengan sus cámaras encendidas, pues me hace sentirme un poco más cerca de ustedes. Eh, Bien, pues sean bienvenidos a esta sesión de trabajo que vamos a tener. Sé que es un lunes, inicio de semana, por ahí con varios pendientes, muchos de ustedes, y que también, pues a lo mejor ya por el horario están varios cansados, entonces en lo que nos permiten ahí generar, darnos la opción de compartir la pantalla, les voy a pedir que ahí donde están, nos coloquemos lo más recto posible y que empecemos a hacer una especie de circulitos con nuestra cabeza. También es importante de repente consentirnos, cuidarnos. Vamos a hacer circulitos que sea agradable para ustedes y vamos a girar en el sentido opuesto también. Vayan identificando si sienten alguna molestia en el cuello, si de repente allí hay alguna tensión. Vamos a ir girando poco a poco. Y ahora, a medida de mis posibilidades, voy a subir, bajar como una especie de círculos con mis hombros hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, que sea agradable. Sé que a veces ahí en nuestras actividades escolares, por las tensiones, por la carga administrativa, por todas las actividades que se están generando, pues pueden ser ahí complicadas. Ahora voy a mover mis hombros hacia todos los lados, que les sea agradable. Eso es, muy bien. Y voy a estirar mis manos hacia arriba como tratando de tocar el techo y voy a hacer ese ruidito que hago cuando ya llego a casa, cuando ya acabé mis pendientes, que es como, ah, eso es, sacudo mis manos y una vez me estiro lo más alto que pueda y hago ese ruidito que es, muy bien.
Eso es, pues una vez que ya nos focalizamos para este encuentro que vamos a tener y me voy a permitir compartir pantalla en este momento. Y pues bueno, vamos a iniciar precisamente con esta sesión que tiene que ver o tiene como título pues parte de la habilidad 2 que vamos a estar desarrollando en esta intervención educativa, que es liderazgo pedagógico para promover la excelencia educativa. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre gestión del tiempo escolar. Eh, Hablando de gestión del tiempo, nosotros pues tenemos diversas actividades, tanto familiares, profesionales. A lo mejor varios de ustedes son ahí directores, maestros, supervisores, ATPs. Tenemos distintas actividades. Y dentro de estas actividades, pues es muy importante también, pues generar un proceso adecuado de la gestión del tiempo. Y aquí esa sería nuestra primera pregunta. ¿Qué tan hábil estoy siendo para gestionar mi tiempo? Entonces, bueno, aquí ya nos enfocamos con nuestros ejercicios y vamos a iniciar. Y antes de iniciar, bueno, nada más quiero recordar que cada uno de los módulos de esta intervención educativa pues tiene esta misma estructura. Ustedes en su mayoría pues ya revisaron el módulo 1 y el módulo 2 pues inicia igual con un caso práctico que presenta distintos escenarios de la práctica educativa, que nos genera alternativas y nos hace que nosotros nos familiaricemos con la temática que vamos a estar por ahí abordando. Y también posteriormente pues viene la revisión de la teoría. Y esta teoría es alusiva precisamente a conocer o tener un acercamiento sobre cómo es, en este caso, la gestión del tiempo, qué estrategias podemos utilizar, cómo podemos mejorar precisamente esta habilidad, etcétera. Tenemos también una propuesta de aplicación para el aula o para el ámbito de trabajo en el que ustedes se desarrollan. Contamos con una simulación que nos va preparando precisamente para esta aplicación práctica y cerramos con una autoevaluación y con el desarrollo práctico precisamente de una actividad que nos permite reforzar todo lo revisado durante la temática. Y aquí nosotros podemos seleccionar entre el indicador que nos parezca más favorable para las labores que desempeñamos y a partir de eso cargar nuestra evidencia y también acceder a otras evidencias de otros compañeros que yo pueda retroalimentar, ¿sale? Entonces, nada más esta lámina es para ponernos en contexto. Y ahora sí, pues vamos a iniciar. Y antes de iniciar, a mí me gusta mucho que esta sesión, aunque sea virtual, pues sea lo más práctica posible, que los contenidos que vamos a revisar pues les sean de utilidad y les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio que tiene que ver con realizar una lista de las actividades diarias que ustedes llevan a cabo, ya sea en el índole profesional, en mi ámbito educativo, en mi ámbito familiar, personal, social. En todos los ámbitos vamos a hacer una lista de actividades diarias, pero esta lista la voy a clasificar de dos maneras. En una columna voy a poner de todas esas actividades que yo voy a pensar que realizo diariamente, cuáles me generan mayor energía y me generan una sensación de satisfacción. Todas esas que yo disfruto hacer y que siento que en vez de robarme energía, me fortalecen en esa energía y son muy satisfactorias para mí. Y también voy a identificar esas actividades que no son tanto de mi agrado, que me generan poca satisfacción y que me cansa hacerlas, que cuando las realizo siento que me roban energía,
que me canso, que pueden llegar a ser tediosas o agotadoras y que si yo pudiera eliminar, las eliminaría. Entonces voy a dejar nada más un minutito para que traten de identificar en estas dos columnas sus actividades diarias que realizan. Maestra Angélica, aprovechando este tiempo para que hagan este ejercicio, no sé si me pueda permitir que me convierta en coanfitrión para darle acceso a los demás participantes. Sí, claro. Por favor. Mm. Solo que, maestro, sí, creo que solo me aparece la opción de que usted sea host. Entonces, si se lo paso, no me permitiría compartir pantalla. O si gusta, desea que yo lleve la presentación, por mí no habría ningún problema, nada más sería unos minutitos en lo que la descargo. Ok. Igual si gusta, déjeme, agrego a todos los que están en la Ok, sala de espera y ya si se van agregando más, pues le comparto para no perfecto, pausar. perfecto, muchísimas gracias. Listo. Muy bien. Cuando vayan terminando, les pido por ahí que vayan poniendo pulgar arriba o comentando ahí en el chat que ya terminaron el ejercicio. Listo. Muy bien. Y ahora quiero que observes esa lista que tú clasificaste de tus actividades y que identifiques en cuál de las dos columnas colocaste mayor número de actividades. Si colocaste en la de energía, que te generan mayor energía, o si colocaste en las que te generan menor energía. ¿En cuáles de ellas focalizas ahí tus actividades? Y veme poniendo ahí en el chat, escríbeme en cuál de estas dos columnas es que te ubicas. Mayor energía, dice por ahí una compañera. Mireya dice mayor energía. Muy bien. Los demás, ¿en cuáles identifican que se ubicaron más? Mayor energía también, dice Reina. Muy bien. Dice mayor energía, 3 en mayor energía. Mayor energía, energía satisfactoria, equilibrio. Mayor energía en ambas. Muy bien. Bueno, pues esta primera evaluación nos permite identificar precisamente que estamos generando una reacción satisfactoria de nuestras actividades. Y esto nos permite identificar si nosotros generamos en su mayoría un disfrute de las actividades profesionales y personales que realizamos, o si por el contrario estamos a lo mejor
sintiendo que estas actividades que Sí, realizo me roban la energía o me sí, generan... yo. Perdón, disculpa la interrupción. Un favorzote, ¿me puedes hacer a mí y a Juan Manuel, a José Manuel Reyes, coanfitriones? Es que tú eres la única anfitriona y tenemos gente en la sala de espera y no puede entrar porque te distraeríamos. Si me puedes hacer coanfitriona, por favor. Sí, nada más que le comentaba que nada más me permite a mí la opción de pasarles para que sean coanfitrión, pero yo ya no sería coanfitriona. Y puedes seguir compartiendo. A ver, dame un segundo. Ya, a ver, ya ahorita puedes seguir compartiendo y ya soy yo anfitriona. Así que así funcionamos muy bien. Muchas gracias. ¿Sí puedo compartir entonces? Sí, estamos viendo todos tu pantalla. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces ahí ya cambié, Disculpa ¿verdad? la interrupción. Sí, aquí ya estamos bien. Muchas gracias. Muy bien, va. Perfecto. Bueno, entonces les comentaba que precisamente algo que actualmente nos ocurre es que hay sociólogos como Byung-Chul Han que nos hablan de que estamos atravesando un episodio en el que la sociedad está sumamente cansada, que estamos viviendo una etapa denominada la sociedad del cansancio y que esta sociedad del cansancio se caracteriza por visualizar a los seres humanos como módulos funcionales. Es decir, que como seres humanos estamos en constante superación de distintos estándares competitivos que socialmente se nos estipulan y que cuando no accedemos o no alcanzamos estos estándares establecidos, muchas veces sentimos que no estamos siendo del todo pues satisfactorios o competitivos o que no estamos logrando esos propósitos especiales que nos habíamos estipulado. Sin embargo, durante este episodio denominado la sociedad del cansancio, cada vez experimentamos que el tiempo nos rinde menos. No sé si a ustedes les ha generado la sensación de que el tiempo pasa más a prisa como pasaba hace algunos años, que de repente el día pareciera que las horas son mucho más reducidas y que no nos alcanza para llevar a cabo todas las actividades que tenemos planeadas desarrollar. Y en esta sociedad del cansancio también existe un proceso que se denomina la autoexplotación. Anteriormente, hablando de la época laboral en el que como sociedad mexicana nos caracterizamos mucho por la parte de fábricas, de esta industria manufacturera, necesitábamos que existiera por ahí un patrón, un supervisor que nos estuviera constantemente indicando cuando algo no hacíamos bien, cuando algo estaba mal, cuando necesitábamos a lo mejor esforzarnos más o que no estábamos cumpliendo con estas actividades. Actualmente, este sociólogo dice que ya no necesitamos necesariamente que nuestro jefe inmediato, nuestro supervisor, esté ahí constantemente con nosotros porque ya hay una autoexigencia personal y que esa autoexigencia nos lleva a que como ciudadanos nosotros nos autoexplotemos. Es decir, que si durante un día yo tengo determinadas funciones que considero que debo realizar, pero no alcanzo a concluirlas, la propia insatisfacción que me genera el no llevarlas a cabo desarrolla esa sensación de generar un mayor esfuerzo y terminar autoexplotándome personalmente. ¿Y qué es lo que pasa? De repente podríamos decir, bueno, esto no es tan malo, no está tan mal que nos autoexijamos, que nos esforcemos, que nosotros mismos no estemos esperando a alguien que a lo mejor nos acompañe o nos diga cómo debemos hacer las cosas. Y efectivamente, esto no es malo. Sin embargo, las técnicas que estamos utilizando para desarrollar precisamente nuestras actividades cotidianas no están siendo las más adecuadas. ¿Por qué? Porque de repente sentimos o tenemos directivos, profesores, supervisores
que generan mucho contenido y mucho aprendizaje, pero que tienen una incapacidad para generar un adecuado proceso de gestión del tiempo. Y este inadecuado proceso para gestionar nuestros tiempos generan que el índice de estrés aumente, que el cansancio se dispare, que de repente identifiquemos que la carga administrativa y educativa que llevamos a cabo está siendo demasiado para el tiempo que tengo y que las múltiples funciones que debo desempeñar, pues no me alcanza la vida para poder hacerles frente. Entonces, aquí lo que necesitamos aprender precisamente es cómo generar un adecuado proceso de gestión del tiempo. Pero hablemos sobre qué es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es el proceso de planear y ejercitar el control consciente del tiempo que empleamos en actividades concretas. Y que esta planeación que nosotros generamos, pues nos ayude a aumentar la eficacia. Puede haber personas que identifican que tienen muchas actividades que desarrollar, pero simplemente se genera un proceso de contemplación ante todas las actividades que debo llevar a cabo. Y esto nos impide que nosotros generemos pasos adecuados para llevar a cabo todas estas actividades. Por el contrario, hay personas que invierten mucho tiempo en planear cómo llevar a cabo las actividades, pero el momento de ejecución se reduce y el tiempo no nos alcanza para llevar a cabo ese proceso que ya planeamos. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que nos impide a lo mejor en el entorno educativo que nosotros pudiéramos y tener una gestión del tiempo pues tan eficiente como nos gustaría? Hay diversos factores y aquí me gustaría que me compartieran, que me vayan escribiendo ahí en el chat desde su experiencia personal, qué es lo que han descubierto que impide a lo mejor que ustedes lleven a cabo ciertas actividades que consideran que serían importantes, pero que debido a estos factores no han logrado llevarlas a cabo como les gustaría. Algunos de estos factores que se identifican en la literatura son la excesiva dinámica educativa que se ha generado y que genera un incremento en las actividades académicas y administrativas. No solo nos tenemos que preocupar, por ejemplo, por impartir la clase, sino que el diseño y la planeación de la clase en sí mismo nos genera o nos consume una gran cantidad de tiempo que debemos destinar. El generar evaluaciones, el generar reportes, el llevar portafolios, el llenar formatos a lo mejor administrativos que se generan en los entornos escolares y que de repente me llevan gran parte de mi tiempo en la jornada educativa que me gustaría a lo mejor emplear para otras actividades. Las exigencias. Y en las exigencias no solo se incluyen a lo mejor esas que se generan en el espacio escolar, es decir, que tenemos que cumplir con ciertos estándares de calidad educativa, que tenemos que alcanzar cierto perfil de logro, sino que también involucra las autoexigencias personales. ¿Cómo me visualizo a mí mismo o a mí misma como profesional de la educación? ¿Cómo me visualiza a lo mejor mi familia? ¿Qué espera mi familia, mis alumnos, mi entorno más cercano? ¿Y cómo estoy percibiendo estas exigencias en el proceso que estamos llevando a cabo? La familia. Algo que también se ha identificado en los últimos años es que precisamente estas demandas o estas cargas administrativas que se nos generan, más el impartir clases, el supervisar, el evaluar, etcétera, viene a reducir el tiempo de calidad que muchos de los profesionales tienen en su entorno familiar. Y ahí se puede generar también otro proceso de inadecuación o de baja satisfacción que podemos estar experimentando por sentir que a lo mejor no estamos destinando el tiempo familiar como nos gustaría.
Y aquí me voy a permitir leer porque estoy viendo que están colocando sus comentarios. Dice surgimiento de problemas no considerados también. De repente, ¿cuántas veces a lo mejor la dinámica de clase no cambia por imprevistos que a lo mejor no habíamos considerado y que surgen y que son necesarios atenderlos en el momento y pues que obviamente nosotros no habíamos considerado en la planeación, ¿verdad? Dice compartir el papel de directivo de escuela y estudiante, multiplicidad de funciones. Exacto, eso también es muy importante, maestro Adán. A veces nosotros tenemos distintos roles, no solo soy director o soy maestro, sino que también al mismo tiempo estoy estudiando. Por ejemplo, ahorita ustedes están cursando esta intervención educativa, pero a lo mejor también hay quienes están estudiando una maestría, una especialidad, un doctorado. Soy padre de familia. Tengo una diversidad de roles con los cuales debo cumplir y cómo genero un adecuado proceso de gestión del tiempo. Variables externas, también comenta por ahí Socorro, habría que ver a qué variables externas, pero es cierto, muchas de estas variables a veces no dependen o no las puedo controlar yo directamente. Se planean actividades abstractas y de poco interés para los alumnos o los docentes. Fíjense, ahí influye otro proceso que tiene que ver con la motivación y con un adecuado proceso de sensibilización a las necesidades que estamos identificando en nuestros centros escolares. Y cuando hacemos una planeación que vamos a generar o destinar tiempo suficiente para esta planeación, pues lo ideal sería que esa planeación pues sea lo más consciente. También cuando el chef me dijo, da de alta a esta persona, inmediatamente, eso no se piensa, entonces, es en el momento, el seguro es el... También dice por ahí imprevistos de diversas índoles, demasiados imprevistos porque se nos solicitan resultados de actividades que nos envían sorpresivamente. Eso también viene a influir en la forma en cómo nosotros generamos la gestión del tiempo. Dice el maestro Gustavo, no es que el tiempo no alcance, sino que no nos falta organizarlo. Exacto, yo creo que ese es el tema central o el punto central sobre el que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a revisar algunas estrategias para generar un adecuado proceso de gestión del tiempo. La responsabilidad personal y familiar que hablábamos, imprevistos, llamados por supervisores para reuniones imprevistas, lecturas en un proceso de transición del paradigma educativo también, que esa es otra situación muy particular de nuestro sistema educativo que tenemos que identificar. Situaciones no contempladas, imagino, comisiones que de verdad no tienen gran funcionalidad y la carga administrativa. Cuando desarrollas diferentes funciones como director frente a grupo, las exigencias, nos falta organización y compromiso, nos afectan situaciones imprevistas que ocurran y generan ocupar el tiempo en tratar de resolverlas. Empalme de actividades y actividades no programadas y surgen de imprevistos por las instancias, carga administrativa, problemas en los alumnos a causa de la falta de atención de los padres de familia. Cierto, también, de repente creo que al rol docente, y voy a generalizar en docentes a las figuras directivas o supervisores, sino que este rol educativo en las instalaciones o en las escuelas se ha generado, delegado mucha de la formación que también se debe generar en casa y la forma en cómo articulamos precisamente el trabajo cooperativo entre escuela o familia, pues de alguna manera a veces sobrepasa las funciones del profesor y deja de lado el compromiso familiar y pues eso también influye en la gestión del tiempo que tenemos. Y bueno, estoy revisando por ahí factores externos, la inclusión de niños de autismo, TDAH, los imprevistos que surgen con cada uno de los alumnos, una organización del tiempo de manera eficiente. Ok, la postergación de actividades, carga administrativa, asumir diferentes roles, los documentos que hay que elaborar, conflictos en la escuela, falta de organización. Bueno, creo que tienen una amplia noción
sobre todo de actividades que viene a impactar en la forma en cómo generamos un adecuado proceso de la gestión del tiempo. Y efectivamente, todos estos factores que ustedes señalaron a veces dificulta que yo organice mis actividades de manera que éstas sean lo más eficientemente posibles. Y aquí lo que vamos a revisar es cómo puedo yo desarrollar un adecuado proceso para gestionar el tiempo. Y aquí tenemos 5 pasos o 5 etapas. La primera etapa que nosotros debemos de realizar para llevar a cabo una adecuada gestión del tiempo es recopilar. ¿Y qué voy a recopilar? Simplemente voy a hacer un listado con todas las actividades que ustedes deben de hacer o que les gustaría hacer. Y estas actividades tienen que ver con todas esas acciones que no son fijas y rutinarias. Por ejemplo, si yo soy docente frente al grupo, yo ya sé que de manera rutinaria, pues yo debo impartir clase. Pero ¿cuáles serían esas actividades no fijas o no rutinarias que yo debería de hacer o que me gustaría hacer? Y voy a hacer una lista. Obviamente, ahí a un ladito de esta lista voy a colocar esas actividades fijas que sí o sí debo yo de realizar día con día y que no puedo a lo mejor dejar de realizar. Una vez que yo tengo este listado, lo que voy a hacer es procesar. Voy a revisar todas las tareas de mi lista que realicé y me voy a hacer una pregunta. La pregunta que te vas a realizar es, ¿esta actividad o este proyecto que anoté se refiere a algo que necesitas o que quieres hacer en este momento o que quieres hacer en un futuro próximo? Y un futuro próximo es de menos de 3 meses. No puede sobrepasar los 3 meses. Si mi respuesta a esta pregunta es sí, voy a colocar esa tarea o esa actividad en una lista que sea próxima. Si digo, cuando hago esta pregunta y la evalúo, digo, bueno, si es un proyecto que me gustaría realizar, pero en este momento, pues no es algo que debo o quiero empezar a hacer de 3 meses para acá, lo voy a colocar, pero en una lista que sea más adelante. O si de repente identifico, bueno, en realidad no es que me interese tanto, no es tan productiva esta actividad, no me interesa hacerlo, pues la puedo eliminar. Y así voy a tener ya una segunda clasificación de esa lista inicial que yo generé. En la tercera etapa de estas actividades que yo coloqué en mi lista próxima, voy a empezar a organizarlas. ¿Y cómo las voy a organizar? Voy a dividir esa lista en actividades que sean simples, es decir, que yo pueda concluir en un máximo de un día. Es decir, que en un solo día yo pueda terminar esas actividades. Esas serían mis actividades simples. Y complejas. Las complejas son aquellas que me implicarían mayor trabajo, que yo no alcanzaría a concluir en un solo día. Y esas actividades complejas, una vez que las identifique, las voy a dividir en subtareas. Y estas subtareas voy a buscar que sean lo más específico posible. ¿Qué pasos o qué tareas debería yo de realizar para poder concluir precisamente esa actividad compleja que yo ya identifiqué? Una vez que yo ya genere estas tareas complejas con la subdivisión de tareas, voy a comprobar las fechas. ¿En qué fechas voy a iniciar a hacer estas subtareas? ¿Por qué? Porque luego pasa la postergación, que era algo que ustedes comentaban, y yo me genero o soy muy buena a lo mejor para elaborar mi lista de actividades o para hacer esta división en aquellas actividades que son más próximas o que pueden esperar más tiempo. Incluso puedo llegar a identificar cuáles son los pasos, pero después
digo, bueno, es que hoy no, ya después le inicio o mañana o después, y al final del periodo en el que yo tengo que entregar sí o sí ese proyecto o esa actividad, tengo una carga excesiva de trabajo porque no aprendí a gestionar adecuadamente este proceso de tiempo o de fechas que yo tenía. Entonces, tengo que empezar a colocar fechas. ¿En qué fechas o en qué periodo de tiempo voy a realizar cada una de estas subtareas? Y voy a empezar a organizarlas iniciando por las más próximas, es decir, aquellas que debería de iniciar primero y cuáles tendría que ir realizando después. De estas subtareas que yo ya tengo organizadas, pues voy a organizar precisamente un listado que sea mensual, que me permite identificar durante este mes cuáles son mis actividades que debo llevar a cabo o qué proyectos debo concluir en ese mes. Y después haré una organización de manera semanal. En esta semana, ¿cuáles son las actividades que sí o sí tengo que empezar a realizar para poder concluir esas actividades complejas y qué actividades simples debo de dejar, no debo dejar pasar, sino que las tengo que terminar en esta semana? Una vez que yo ya tengo esta organización, algo que nos ayuda mucho es que yo las añada a una agenda, ya sea electrónica, en físico, alguna libreta a lo mejor que yo adecue en el que voy poniendo la fecha y las actividades y que vaya generando esta agenda o un horario semanal en el que yo ya pueda ver claramente qué horarios voy a destinar para cada una de las actividades y que pueda visualizar qué espacios de tiempo me quedan disponibles. Y aquí yo me voy a hacer nuevamente una pregunta y esa pregunta sería, ¿hay tiempo suficiente para todo? ¿Realmente esta organización del tiempo que estoy llevando a cabo me está permitiendo tener un balance entre mis actividades profesionales, mi vida personal, mi tiempo libre o que estoy dedicando a mi autocuidado? Y que así, de alguna manera, yo pueda buscar precisamente ese equilibrio que me permita manejar adecuadamente mi tiempo, pero también promover mi autocuidado y bienestar y convivencia familiar. Y después, ¿cuál sería nuestra última etapa, nuestra quinta etapa? Que un buen hábito que nos ayuda mucho a gestionar el tiempo es hacer un listado diario. Que cada noche o cada mañana ustedes revisen sus tareas y tengan un listado de lo que se proponen realizar durante el siguiente día o durante ese día. Y aquí hay un método que es el método ABCDE, que ahorita vamos a revisar en qué consiste y que tiene que ver también con una de las dos estrategias como más específicas que vamos a revisar para una adecuada gestión del tiempo. El método ABCDE tiene que ver con que primero voy a iniciar a clasificar las actividades con cada una de estas primeras letras del abecedario. ¿De qué manera las voy a clasificar? Les voy a colocar la letra a todas esas actividades de mi listado, a lo mejor inicial que yo generé, que yo considere que son muy importantes. Algo que es obligatorio que yo realice, que incluso si yo no lo realizo, pudiera tener alguna consecuencia grave. Es decir, sí o sí lo tengo que realizar yo, ¿sale? Y a todas esas actividades, ustedes le van a colocar la letra A. La letra B, se las voy a colocar aquellas tareas que deben de hacer, pero que si ustedes por alguna situación no llegaran a hacerlas, no habría consecuencias tan graves o no habría consecuencias o no serían tan significativas estas consecuencias.
Y a ellas yo les voy a colocar la letra B, que tendría que ver que son importantes, pero tienen un menor rango, digamos, de urgencia o de priorización. ¿Sale? Voy a poner la letra C a todas esas actividades que yo coloqué en mi lista y que serían agradables realizar, es decir, a mí me gustaría hacerlo, creo que sería muy bueno que lo hiciera, sería muy agradable que yo llevara a cabo este proyecto o esta actividad, pero que si yo no lo realizo, no tiene o no genera ninguna consecuencia. O sea, no pasa nada, simplemente es algo que a mí me gustaría hacer. Y por el hecho de que a mí me gustaría hacerlo, pues sería algo importante, pero a lo mejor no es algo tan urgente o priorizable en nuestra lista de clasificación de tareas. ¿A qué le voy a colocar la letra D? A todo aquello que yo puedo delegar a alguien más. A veces nos pasa que también me ensimismo en mí mismo o en mí misma y no quiero delegar actividades a otras personas. Siento que sí o sí todo lo tengo que hacer yo. Entonces aquí, cuando yo haga este análisis, me voy a preguntar, ¿esta tarea o esta actividad necesariamente sería como la A, que sí o sí lo tengo que hacer yo, que es obligatorio que yo lo realice, o alguien más lo puede hacer? La regla sería que yo pudiera delegar todo aquello que me fuera posible, siempre y cuando pues yo cuente con un equipo con el que genero un trabajo multidisciplinario o con el que trabajo de manera cooperativa. ¿Por qué? Porque esto me liberaría tiempo para que yo atienda aquellas tareas que yo marqué con la letra A y que solo ustedes pueden realizar. Entonces, aquí yo puedo marcar todas esas actividades con la letra D. Y será un buen ejercicio para que identifiquen si toda esta carga administrativa o profesional que estoy identificando tiene que ver también con que a lo mejor yo no he empezado a delegar actividades en alguien más o con que realmente pues todas estas actividades pues tienen el grado de importancia primordial que sería la letra A. Y voy a colocar finalmente la letra E a cualquier actividad que se encuentre en su listado, pero que ustedes consideran que pueden eliminar, ya sea porque se han dado cuenta cuando la revisan que de hacerla o no hacerla, pues no genera ninguna diferencia en su trabajo o que no agrega algún valor a su vida cotidiana. Simplemente a lo mejor la tenía ahí porque inicialmente pues se me había ocurrido que era algo que quería hacer, pero al momento de analizarla pues me doy cuenta de que si no la hago, si la dejo de realizar, pues no cambia gran cosa en mi vida cotidiana ni en mi trabajo. Y esas actividades pues yo las voy a marcar con la E porque son todas aquellas que yo podría eliminar. Este es el método ABCDE. No sé si alguno de ustedes lo ha utilizado, si alguien lo ha utilizado, por ahí me lo dejan saber. Pero con este método ustedes pueden ir priorizando actividades e identificando a qué actividad le tengo que dar mayor peso, mayor tiempo, mayor enfoque, mayor esfuerzo y cuáles actividades a lo mejor yo puedo ir postergando o dejando para después. Algunas no quiere decir que no sean importantes, pero simplemente puede pasar. Porque ¿qué pasa a veces cuando nosotros estamos organizando nuestras actividades? Que a veces iniciamos por aquellas que nos parecen que son más sencillas o que voy a terminar más rápido para sentir que estoy avanzando, pero eso no quiere decir que esas actividades estén siendo realmente importantes. Y a veces dejo de hacer actividades que realmente son muy importantes por distraerme haciendo aquellas que puedo delegar a alguien más,
o que incluso pudiera yo dejar de hacer y que no abonan a lo mejor en gran parte a mis actividades que vengo realizando. Este es el método ABCDE y vamos a ver otra estrategia que también les puede ser funcional para que ahí ustedes vayan eligiendo las que les genere pues mayor facilidad, con la que se sientan mejor identificados o que crean que les va a generar pues mayor utilidad. Y la otra es una matriz de organización del tiempo y tiene que ver con 4 cuadrículas, es una especie de ventana en el que digamos que el eje horizontal lo vamos a identificar por grado de urgencia. Hacia el lado izquierdo voy a colocar aquello que es de mayor urgencia y hacia el lado derecho aquello que tiene menor urgencia. En el eje vertical voy a clasificar por importancia. En la parte superior, mayor importancia. En la parte inferior, menor importancia. Y de esta manera voy a tener cada una de estas cuadrículas o ventanas, como lo quieran visualizar, una forma de organizar mis actividades. Y para que nos sea más fácil identificarlo, en la parte superior izquierda voy a colocar aquello que es más urgente y más importante. Y aquí dice, es todo aquello que tendrías que hacer. Hazlo, hazlo ya, hazlo ahora. Aquello que no puedo dejar pasar más tiempo porque es muy urgente y es muy importante. Todas esas actividades que clasifiquen de esa manera, las voy a escribir en esta cuadrícula. Aquello que sea urgente, que sea importante, perdón, pero menos urgente, voy a decidirlo y me voy a tomar a lo mejor un mayor tiempo y voy a planificarlo. Es decir, no lo voy a hacer en este momento, no lo voy a hacer ahora como las que coloqué anteriormente, sino que lo voy a ir planificando. Son importantes, pero no son urgentes. Aquello que sea urgente, pero no tan importante, es todo eso que yo puedo delegar. Y aquí la pregunta sería, ¿quién puede hacerlo por ti? Por ejemplo, si de repente soy, supongamos, un director de una escuela primaria y estoy organizando un festival y de repente en mi lista de actividades, pues tengo que yo voy a organizar todo el festival, pero identifico que tengo profesores, que algunos a lo mejor puedan ensayar un bailable, que otro pueda gestionar otra cosa, pues sí sería algo que urgiría porque se acerca la fecha quizás, pero que a lo mejor no tiene tanta importancia porque tengo cosas mucho más importantes, como a lo mejor llenar algún formato que debo hacer llegar a Secretaría de Educación Estatal, etcétera. Y sobre todo porque identifico que hay personas a las que las puedo delegar, que me pueden apoyar con ello. Son urgentes, pero no son importantes. Aquí las voy a colocar y la pregunta sería, ¿quién puede hacerlo por ti? ¿A quién se lo puedes delegar? Y finalmente, en la parte inferior derecha, tengo aquello que no es ni urgente ni importante. Y tendría que ver con todas esas actividades que yo podría eliminar o que no necesito hacer. Aquí la pregunta sería, ojo, si de repente cuando utilizo esta matriz identifico que este recuadro se me llena porque a lo mejor estoy desgastándome y mal empleando mi tiempo en actividades que no son ni urgentes ni importantes y estoy dejando o pasando desapercibido algunas otras actividades que son mucho más urgentes o mucho más importantes. Entonces, lo ideal sería que no tuviéramos a lo mejor actividades aquí, pero de repente pudieran surgir algunas
que a lo mejor yo pueda identificar y que me permita, a partir de que yo organizo esta matriz, decir, bueno, estas actividades a lo mejor que yo tenía contemplado y por lo que estaba tan estresado porque sentía que no iba a alcanzar a terminar, pues me doy cuenta de que a lo mejor pues no son importantes ni urgentes y los puedo eliminar, o puede ser que posteriormente tenga algún tiempo libre y ya piense si decido o no hacer. Esta sería la matriz de organización. Y es otra de las estrategias que también es muy funcional para que ustedes organicen un adecuado proceso de actividades y que mejoren la gestión del tiempo. ¿Sale? No sé si esta estrategia la identificaban, si alguien la ha utilizado, también por ahí me comparten. Por ahí vi que pusieron que el método ABCD no lo habían, algunos no lo conocían, que les pareció que es adecuado. Por ahí está diciendo el maestro Luis que esa sí la conocía. Entonces, creo yo, habría que ver, porque a veces también conocemos las estrategias. Ahora el siguiente paso sería pues realmente implementarla. Y vamos a ver algunos hábitos positivos que yo puedo empezar a generar para mejorar mi eficiencia y obviamente un adecuado proceso de gestión del tiempo. ¿Sale? Existen malos hábitos que nos impiden gestionar nuestro tiempo y hacer un proceso de planificación de actividades. ¿Cuáles serían esos malos hábitos? Procrastinar, es decir, que yo identifico ya qué actividades voy a realizar, pero simplemente me distraigo en otras actividades, en las redes sociales. No sé si les ha pasado que de repente dicen, ay, voy a entrar nada más 5 minutos para distraerme, no sé, que a Facebook, que a Instagram, que a WhatsApp, que a revisar los mensajes que tengo pendientes o demás. Y de repente ya se me fue media hora, una hora, y dices, ¿en qué momento si solo me acosté 5 minutos? Y en ese tiempo que se me fue, dejé de hacer actividades que eran importantes y eso genera que a lo mejor me sienta más fatigado, con mayor estrés, que sienta que no estoy rindiendo. Entonces, un adecuado proceso del tiempo es utilizar la técnica de Pomodoro. No sé si la han escuchado, pero esta técnica tiene que ver en que yo implemente lapsos de tiempo de 25 minutos sin interrupciones para llevar a cabo alguna actividad. Por ejemplo, si ustedes están en su planeación didáctica, en algún llenado de algún proyecto, de alguna actividad administrativa, etcétera, voy a destinar 25 minutos a enfocarme totalmente en esa actividad y no me voy a distraer ni con el celular, ni con las redes sociales, ni volteando a ver si pasó el pajarito o si ya está haciendo ruido el panadero, porque de repente a veces estoy poco motivado, me siento muy agotado y me quiero poner a hacer las actividades y todo lo que hay alrededor pareciera que lo escucho y me distrae. Me voy a enfocar solo 25 minutos. Cuando concluya esos 25 minutos, voy a hacer un descanso de 5 minutos. Y voy a tomar solo 5 minutos. Casi pongan el cronómetro para que a los 5 minutos les suene la alarma y regreso a trabajar otros 5 minutos. Y así lo voy a estar trabajando durante 4 lapsos Pomodoro. En el de lapsos de 25, un descanso de 5. Otro de 25, descanso de 5. Otro de 25, descanso de 5. Después de que haga 4 ciclos, puedo tomar un descanso más prolongado entre 20 a 30 minutos. Esto va a hacer que yo me enfoque de manera más eficaz en la actividad porque estoy visualizando que solo tengo que dedicar 25 minutos y después voy a tener un descanso. También voy a evitar que esos descansos se prolonguen demasiado tiempo y que a lo mejor yo no baje mi productividad
Y también voy a generar un adecuado proceso de manejo del tiempo, pero también de promover mi autocuidado personal, en este caso el descanso. Otro hábito que no es tan positivo, sino que suele ser un tanto negativo, es no delegar. Creer que todo lo tengo que hacer yo y que no me puedo apoyar en alguien más. El no delegar este tipo de actividades genera que yo incremente mi fatiga, mi estrés y que incluso mi productividad pueda bajar porque de alguna manera estoy sumamente agotado por querer abarcar demasiadas actividades y dejar de lado el apoyarme a lo mejor en mi familia, en mis compañeros de trabajo, en mis amigos, para las distintas actividades que tengo. Por ejemplo, si tengo actividades en casa, voy a identificar a quién puedo delegar algunas de estas actividades, no necesariamente todo lo tengo que hacer yo. En el ámbito escolar también, si soy director, si soy profesor, puedo fomentar precisamente comunidades de aprendizaje, este trabajo colaborativo, generar un trabajo cooperativo que nos ayude a minimizar la fatiga, el que pueda delegar algunas actividades y que se maneje de manera más eficiente nuestra jornada laboral. Y otro de los hábitos negativos son las creencias limitantes. Y aquí tendríamos que explorar cómo estoy percibiendo yo mi proceso de autoeficacia. Por ejemplo, el creer que si no lo hago yo, las cosas no están bien hechas, es una creencia limitante, porque estoy generando una idea irracional a partir de algo que a lo mejor no tiene un total fundamento, porque ni siquiera le he dado la oportunidad a las otras personas de que demuestren sus habilidades o sus capacidades. Si lo identifico, pues puedo apoyar en ese proceso de aprendizaje, pero no seguir creyendo que todo lo tengo que hacer yo, que si lo hace alguien más, pues trabajo doble, el creer que a lo mejor si yo delego actividades no estoy siendo tan productivo o van a pensar que a lo mejor no quiero hacer las cosas o que no quiero ser tan eficaz. Todas esas creencias que me limitan o me impiden a lo mejor generar un adecuado proceso del tiempo. Una de las más recurrentes también es creer que si yo organizo mis actividades con alguna de estas técnicas o planifico mi agenda o los tiempos que voy a hacer entre el tiempo que voy a dedicar a mi vida profesional, a mi vida familiar, a un tiempo de ocio, etcétera, es una pérdida de tiempo. Hay personas que dicen, no, lo que tardo planificando, pues mejor le voy avanzando. Pero ¿qué pasa? Que mientras estoy tratando de avanzarle, pues de repente me aparecen muchas distracciones, inicio por actividades que no son prioritarias o que no están siendo urgentes y no estoy generando un adecuado proceso de manejo de mis tiempos. Entonces, hay que evaluar aquí también qué creencias a lo mejor me han limitado o me han impedido que a lo mejor yo genere un adecuado proceso del tiempo. Otra de ellas muy recurrente es, si ya comprobé que a lo mejor una vez trabajando bajo presión logré concluir a tiempo mi actividad o mi proyecto, pues suelo dejar las cosas para el final y hasta me vendo la idea de que bajo presión trabajo mucho mejor o soy mucho más eficaz y puedo hacerlo todo. Entonces vamos a evaluar qué creencias a lo mejor nos están impidiendo generar un adecuado proceso del tiempo. ¿Y qué podemos hacer? Lo que está en el círculo exterior. Empezar por un adecuado proceso de planificación y programación que sea eficaz, que sea realista, que tampoco quiera saturar mi día con 1000 actividades que al momento de analizarlo yo sé que va a ser imposible que lo lleve a cabo,
pero que aún así decido ponerlas y que al final me siento frustrado, frustrada porque no logré completarlas. Esta planificación tiene que ser eficaz, tiene que ser realista, por eso es que comparto 2 técnicas, 2 estrategias que les puede ayudar a generar este proceso de planificación. Flexibilidad. Generar un adecuado proceso de flexibilidad tiene que ver precisamente con todos estos factores que yo les preguntaba que han identificado y que de repente me dijeron, hay factores externos que influyen y que a lo mejor no están dentro de mis posibilidades generar o modificarlos, o si de repente surge un imprevisto en el salón de clases, en la escuela, que viene a modificar toda mi planeación del día con actividades y horarios que yo ya había hecho, voy a flexibilizar. Ni modo, son factores que se pueden presentar, que ocurren. Eso no quiere decir ni que no estoy siendo eficaz, ni que a lo mejor pues soy el más desorganizado del mundo, sino que es una situación que se generó. Si generé una planeación de cuánto tiempo me iba a llevar este proyecto y sobre la marcha me doy cuenta que me va a requerir un poco más, pues hago el ajuste y flexibilizo. Si de repente identifico que estoy muy agotado, pero ya dije que iba a acabar hoy ese material didáctico que ocupo hasta la siguiente semana, flexibilizo, analizo que a lo mejor tengo un mayor margen de tiempo, que sí es importante, pero no es tan urgente y puedo generar a lo mejor un adecuado proceso de descanso, de autogestión. Categorizar las actividades, que las categorice en lo que es urgente e importante, en lo que puede esperar, cuáles son a corto tiempo, cuáles genero a mayor tiempo, que también categorice en función de mi vida profesional, familiar, en un tiempo de ocio o fomentar un proceso de autocuidado. También es muy importante esta parte en el personal educativo, porque esto me va a ayudar precisamente a fomentar el bienestar, a que yo reduzca el estrés, a que esté más enfocado, a que respete mis tiempos y a que sea lo más eficaz posible. Por ejemplo, ahorita que estamos llevando a cabo esta intervención educativa, quisiera preguntar cuántos de ustedes a lo mejor han organizado su tiempo dejando un espacio a lo mejor para la revisión del contenido del módulo, para la elaboración que les va a implicar a lo mejor esta práctica. Y ese sería un buen hábito para empezar a manejar precisamente pues estos factores que nos van a ayudar a mejorar nuestra autoeficacia y planificación de actividades. ¿Sale? Entonces, aquí la invitación es a que identifiquen qué estoy fomentando, cómo están siendo mis hábitos de manejo del tiempo. Si son más positivos o si me estoy centrando a lo mejor en aquellos que son negativos y que están disminuyendo mi autoeficacia e impidiendo que tenga un adecuado proceso de gestión del tiempo. ¿Sale? Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Por ahí, déjenme saber. Y bueno, vamos a ir finalizando también para ir respetando los tiempos y vamos a revisar nada más un poco sobre la evidencia de la habilidad que tenemos para este módulo 2. Y esta evidencia, recuerden que en nuestra intervención educativa en el módulo 1 yo tenía varios indicadores y yo podía elegir qué indicador iba a realizar, aquel que me fuera a lo mejor mucho más eficaz. Iba a desarrollar toda la actividad, pero seleccionaba un indicador y a partir de ese indicador subí el ejemplo de evidencia. En el módulo 2 tenemos estas 2 actividades para que ustedes identifiquen su indicador y el ejemplo de evidencia que debo subir a partir del indicador que hayan seleccionado. La actividad 1 tiene que ver con seguir los 5 pasos para organizarse, que tienen que ver con los que yo les presenté en el esquemita.
y que dependiendo el punto de partida puedan comenzar por recopilar todas las actividades y proyectos que quieren y deben hacer, o si ya tienen un listado, moverse a uno de los siguientes pasos. Es decir, si ya tengo el listado, pues a lo mejor los voy a categorizar en aquellas próximas o no tan próximas, o a lo mejor voy a clasificar o categorizar, digamos, por subtareas, aquellas que son complejas, y hago esta clasificación entre simples y complejas. Es importante que consideren que van a necesitar disponer de un par de horas para realizar esta actividad y que de ser posibles pueden utilizar algún tipo de color que les ayude para diferenciar las actividades, por ejemplo, las fijas, de las que a lo mejor no son fijas, de las que son próximas o las que no son próximas, de las que son complejas a las que son simples, etcétera. Y que a lo mejor ustedes vayan identificando también la estimación del tiempo que les genera cada una de estas actividades. ¿Cuál va a ser el indicador para esta actividad? Ser consciente de cómo emplean su tiempo durante cada día. ¿Y cuál sería un ejemplo de evidencia que yo subiría al campus virtual si decido hacer esta actividad? Pues subir una fotografía de esa planeación que hice o un documento de mi hoja semanal, por ejemplo, que equivale a la agenda que ya organicé, en el que se pueda ver por colores o esta clasificación o distribución de tareas que ustedes lograron realizar durante la semana. En la actividad 2, ¿qué voy a hacer? La actividad 2 consiste en que para gestionar nuestro tiempo de forma adecuada tenemos que saber priorizar las actividades y tareas a realizar. Ya hemos visto que podemos clasificar estas tareas por orden de importancia y de urgencia, que es uno de los retos más importantes que tenemos, sobre todo en los centros escolares, ya que algunas actividades nos implican que se tienen que hacer con cierta urgencia, que no pueden esperar, por ejemplo, algunas de estas actividades administrativas, etcétera, o que son específicas de ciertos momentos concretos y pues las tenemos que identificar en ese proceso. Como práctica precisamente de esta habilidad del módulo 2, que es de gestión del tiempo, se les invita a que reflexionen sobre las actividades que realizan en un día en su centro de trabajo escolar. Por ejemplo, que escribas en la matriz las actividades que ha realizado y las voy a clasificar entre urgentes e importantes, importantes pero no urgentes, importantes, no importantes y no urgentes, etcétera. ¿Y cuál sería el indicador 2 para esta actividad? Usar alguna de las técnicas para gestionar más eficazmente las tareas diarias que realizamos. ¿Y qué voy a subir al campus virtual como evidencia? Pues nuestra matriz de Covey, que es de urgente e importante, y la puedo hacer a lo mejor en un documento en formato Word o PDF y que yo pueda cargar a la plataforma. Recuerden que es muy importante que yo lleve a cabo mi práctica de esta habilidad del módulo 2, que es gestión del tiempo, y que sobre todo esta práctica les va a ayudar a identificar los beneficios que tiene utilizar este tipo de estrategias para mejorar tanto la planificación de las actividades como la gestión del tiempo que realice. Y que debo cargarle evidencia al campus virtual y retroalimentar las evidencias de alguno de mis compañeros, ¿sale? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención y pues si hay alguna duda o pregunta al respecto, pues con mucho gusto estoy para atenderlos. ¿Sí nos podrán compartir la diapositiva? Sí, claro que sí. Se las compartimos por ahí y también la grabación por ahí se las comparte. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Cómo es por ahí, maestra Angélica? ¿Cómo?
¿Cómo, perdón, maestra? Es que dice, por ahí se las comparto. O sea, ¿va a ser a través de este chat o...? A través de sus asesores se las harán llegar. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Estoy leyendo por ahí sus mensajes en el chat. Veo que por ahí, muchas gracias. Qué bueno que les parece adecuada la información y las estrategias para que las pongan en práctica. Por ahí dice Perla Chávez, las actividades deben ser solo de horario de trabajo. Cuando hacemos toda nuestra planeación de actividades, implica todas las actividades que yo realizo en un día. Recuerden que yo les comentaba al inicio que yo genero una lista de todas las actividades que debo desarrollar en un día y no considero aquellas que son fijas. Por ejemplo, si yo doy clases, pues por ende una actividad fija sería impartir mis clases y eso me implica pues cierto horario que ya está ocupada en esa actividad. Y obviamente tengo una lista con estas actividades que son fijas, pero lo importante es de las actividades que no son fijas, todas esas que tengo que hacer en el día, entre planeaciones, material, convivencia familiar, compras del súper, no sé, la comida, cualquier tipo de actividad, yo puedo organizar mi tiempo para que esto sea lo más eficaz posible. Entonces, no necesariamente tienen que ver con las actividades del horario de trabajo, sino que nos puede ayudar para desarrollar un adecuado proceso de manejo de nuestras actividades. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Estoy por ahí leyéndolos. Ajá. Por ahí está diciendo la maestra Erika que si hay algún ejemplo de este listado que nos puedan compartir. Voy a revisar para ver si tengo por ahí algún formato que se les pueda compartir, pero básicamente tendría que ver con una lista en la que yo hago todo un listado como lluvia de ideas de todas las actividades que yo tengo que hacer y sobre ese listado yo puedo ir priorizando, ya sea colocando las letras de la A a la E, clasificando estas actividades o colocándolas precisamente en la matriz, o incluso me puedo apoyar hasta ir con un color o un marcatexto para separar cuáles son urgentes, cuáles son menos urgentes, etcétera. Sí, maestra María Félix, ustedes pueden elegir la actividad a subir. Yo hago el desarrollo de mi práctica, pero cargo la evidencia a partir del indicador que ustedes decidan seleccionar. En este caso tenemos 2 indicadores que son a partir de 2 actividades. Entonces ustedes deciden cuál indicador es el que quiero subir y a partir de ese indicador pues cargo la evidencia sugerida. Muy bien, genial, qué bueno que les sea de utilidad la información. Y claro que sí, maestra Janet, por ahí yo también espero que las puedan poner en práctica para optimizar tiempo y que puedan ahí irnos compartiendo también sus avances. Sí, maestra Marcela, se consideran todas las actividades personales, laborales, etcétera, y en función de esas pueden ir priorizando, porque recuerden que es la actividad, lo que yo voy a hacer es terminar con una planeación mensual y una semanal. Incluso puedo acotarla a una diaria y pues en esta organización de actividades, pues obviamente involucran tanto de índole profesional o laboral como también personal. Pero lo ideal sería pues que yo tenga muy claramente qué tiempos voy a dedicar, por ejemplo, para planear mis clases, para impartirlas, para estudiar mi intervención educativa que estoy cursando, para a lo mejor atender mis cuestiones familiares, etcétera, y que pueda yo ser pues mucho más eficaz y pues también disminuir a lo mejor esa fatiga que se me genera por acumular al final en cierta hora pues todas las actividades. Maestra.
Sí, adelante, maestra. ¿Se pueden utilizar los ejemplos que vienen ahí en la plataforma cuando se analiza el tema? Sí, maestra, precisamente los ejemplos son para que ustedes tengan claridad al respecto y que les pueda ser de utilidad para el análisis que van a realizar. Lo importante es siempre contextualizarlo a las actividades que yo llevo a cabo y que yo pueda integrar precisamente pues esas actividades o esos proyectos que a lo mejor ahí no están considerados, pero pues que forman parte de mi vida cotidiana. Podría sacar de ahí los formatos, ¿verdad? Para poder retomarlos y con la información, claro, conceptualizada de acuerdo a lo que yo voy a colocar. Sí, maestra, puede tomar los formatos para que los pueda usted adecuar ahí a sus actividades. También Gracias. creo que por ahí pregunta, creo que es la maestra Zaira, si las actividades son desde que inicia mi día hasta que culmina. Sí, lo más ideal para hacer lo más eficaz posible sea que yo incluya pues todas mis actividades, pero pues obviamente voy a priorizar aquellas que son mucho más importantes o urgentes en el día y pues esas les voy a dar como mayor tiempo para desarrollar. Entre más actividades o más certeros sean las actividades que yo especifico, que son lo más apegado a la realidad que yo hago en mi vida, en mi día cotidiano, mucho menor disminución voy a tener yo de esos imprevistos que luego se presentan y que de repente dicen, ay, es que no me acordaba que tenía hoy que hacer esto y pues ya eso me quitó a lo mejor un tiempo que yo ya había pensado que iba a destinar a alguna otra actividad. Así es, maestro, se trata de administrar y gestionar el tiempo para que pues no lleguemos a incrementar esos índices de estrés, que el estrés siempre está presente, pero en determinado grado es efectivo. Lo malo es cuando sobrepasamos a lo mejor ese grado de estrés. Y pues bueno, muchas gracias ahí por los comentarios. Veo que si no tienen alguna duda o pregunta, pues voy a ceder ahí el uso de la voz al maestro José Manuel. Maestra, tengo una pregunta. Adelante, maestro Fernando. Sí, nada más saber, estas actividades que vamos a clasificar van a ser de un solo día o de una semana o de toda una agenda de un mes. Mire, las etapas de los 5 pasos se supone que tiene que ver con ir organizando aquellas que serían más próximas. Si se refiere a la evidencia que voy a cargar al campus virtual, ahí la actividad identifica que puede ser de una semana, que es una de las actividades, me parece que es la actividad 1, el indicador tiene que ver con que yo suba una evidencia en la que se visualice la planeación de mis actividades de una semana y que me permite esa evidencia ver esta clasificación o organización que ustedes hicieron, por ejemplo, entre actividades simples y complejas. Esta práctica que ustedes van a desarrollar y estas evidencias que van a cargar tiene que ver con que ustedes se vayan aplicando estas estrategias. Lo ideal es que ustedes lleguen a generar precisamente estas planeaciones, pero una vez que yo ya tengo, por ejemplo, mis actividades mensuales, pues de ahí lo voy a ir delimitando y voy a ir trabajando sobre las semanales y estas las puedo ir revisando. Entonces, ustedes pueden adaptar ahí la actividad de la evidencia, se enfoca en una semana en la actividad 1 y en la actividad 2 tiene que ver con que a lo mejor yo haga una priorización de esta matriz. También pues, la invitación sería que utilice un lapso de tiempo semanal para que no sea tan extensa y sobre todo porque si yo utilizo a lo mejor todo un mes, pues me puedo perder entre estas actividades y puedo perder a lo mejor claridad. Cuando hagan el listado de la lluvia de todas las actividades que realizan, pues sí lo pueden hacer, digamos, por mes y de ahí ya ir ustedes trabajándolo poco a poco. Ok, muchas gracias. Sí, con gusto. Listo. Pues entonces, si no hay más dudas o preguntas, maestro José Manuel,
les cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, maestra Angélica Hurtado. La verdad es que como se comentó desde un inicio, no nos iba a quedar mal con la plática del día de hoy. Muy buenas las estrategias para poder ir adecuando nuestros tiempos para que no nos agarren desprevenidos esos pequeños detalles que nos pueden llegar a alterar, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestra Angélica. La verdad es que fue una muy excelente plática. Varios de los participantes veo que también están en lo correcto. Y respondiendo las preguntas de por dónde se van a compartir. Mire, por el momento, el día de hoy pueden estar recibiendo a través del grupo de WhatsApp, donde siempre reciben la información, lo que serían las diapositivas de esta noche. En cuanto a la grabación de Zoom, debemos de esperar a que se grabe. Hay que entender que en ocasiones se tarda un poquito en renderizar el video y en el momento en el que ya lo tengamos completo, se los hacemos llegar. Esto más que nada para que ustedes tengan la oportunidad de volver a visualizarlo las veces que sean necesarias, ya que pues muchos ejemplos que se pusieron en esta conferencia pues serán de mucha ayuda para su trabajo a lo largo de este mes. Pues más que nada, ¿alguna otra pregunta por parte de los participantes? No sé, todavía estamos a tiempo. Ninguna, perfecto. Bueno, pues antes de darles la salida a todos, me gustaría que los que tengan la posibilidad de aperturar su cámara, lo hagan. Vamos a tomar unas pequeñas fotos para poder este, dar las pequeñas evidencias, ¿vale? Somos muchos, ahora sí fuimos 174 participantes, son varias personas, así que ya, es lunes, estamos empezando la semana, vamos a intentar poner una pequeña sonrisa de que ya terminamos el día y vamos a tomar unas pequeñas fotos, eso así, con la actitud de que realmente queremos aprender. Muy bien, Correcto. perfecto. Muy bien. Pues más que nada, agradecerles también a todos ustedes. Empezamos a las 7, en punto, ya son las 8:40. Insisto en agradecer su puntualidad de muchos de ustedes y no me queda más que nada más que desearles éxito en su segundo módulo. Cualquier duda, ya saben que se pueden comunicar con sus facilitadores y estamos para ayudarlos. Pues excelente noche y muchas gracias, maestra. Gracias y buenas noches. Gracias a todas y a todos. Estar Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bonita noche. Cuidan. Gracias. Gracias. Buen inicio de semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Que tengan linda noche. Igualmente. Gracias. Linda noche. Hasta luego. Hasta luego.